Bueno, buenas noches. No, tanto ya repartí. Bien, vamos a dar comienzo entonces en esta noche. ¿Sí? Vamos a orar. Le voy a pedir a Germán si puede dirigirnos al Señor en oración. Bien, vamos a abrir la Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Primero Corintios 15, 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La pregunta que podemos iniciar en esta sección dentro de lo que sería la introducción es: ¿por qué es importante el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la función y cuál es el propósito? Aún con nosotros, la Iglesia, que ya tenemos la revelación completa y tenemos el Nuevo Testamento, el cumplimiento de todas las cosas. ¿Hay algo en lo cual es necesario para nosotros, que tenemos que saber, que podemos conocer para poder estudiar de esta manera, dedicarnos a estudiar el Antiguo Testamento? Sin lugar a dudas que la respuesta lógica es que sí, ¿no es cierto? Necesitamos porque muchas de las cosas que son claras y evidentes en el Nuevo Testamento es porque han sido o han empezado en esa revelación progresiva en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y tienen un propósito y se comprende cabalmente cuando se une el concepto tanto antiguo testamentario como del Nuevo Testamento. Ahora, la pregunta que podemos hacernos: ¿es el Antiguo Testamento la revelación de Dios? Sí. Bien, ¿existe solo esa revelación de Dios? No. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Dios se revela también a través de la creación? ¿A través de la creación Dios se ha revelado? Sí, es cierto. Lo dice el Salmo 19. Bien, ¿qué más? ¿Cómo más Dios se ha revelado? ¿Cómo el hombre puede tener conciencia de un creador? Lo estoy diciendo con la misma afirmación. Porque su conciencia da testimonio de que Dios. Exactamente, sí. Ahora, pisá el palito yo solo no. Pero bueno, no importa. Fíjense, ¿no?, de que todas estas cosas son ciertas. Dios se ha revelado por medio de la naturaleza, se ha manifestado en la creación por medio de todas estas cosas, y aún inclusive en la providencia de Dios a nivel histórico, cómo Dios fue controlando y supervisando y haciendo su voluntad a lo largo de la historia de la humanidad, aún inclusive cuando permitió el pecado, etc. ¿Sí? Pero ahora, ¿es suficiente esa revelación? ¿Cómo nosotros podríamos saber que la naturaleza revela a Dios? ¿Cómo podemos saber que nuestra conciencia nos da testimonio de un creador? A través de Jesucristo. Sí, pero
Queda inconclusa todavía la respuesta. ¿Cómo sabemos de que Dios se reveló a través de la naturaleza? ¿Y cómo sabemos que Dios se revela también a través de la conciencia humana? Exactamente, de tal manera que entonces lo que viene a ser la autoridad máxima y suprema es la palabra de Dios, porque es la revelación de Dios. ¿Se entiende? Y este es el punto en el cual nosotros descansamos. Es en la palabra. Es en la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Y todo lo que nosotros tenemos que saber en relación a qué, en relación a Dios, en relación a la creación, en relación al hombre, en relación al pecado, en relación a la salvación, y aún inclusive cosas como por ejemplo los ángeles, ¿sí? Cosas que no son propias de este mundo, sino de las huestes espirituales. Dios también hay cosas que ha revelado, nos ha dado a conocer a través de las Escrituras. Ahora, por eso es tan importante. Ya desde el comienzo, desde el libro de Génesis, los que han podido completar la lectura se han dado cuenta cómo Dios en el Génesis, todas estas cosas que mencioné recién, las va mencionando, las va enseñando, las va diciendo a su pueblo. Las va diciendo a Moisés, el cual es el autor del libro, ¿no? Ahora entonces, podemos decir que la revelación natural es insuficiente. De hecho, por la corrupción del hombre, por el pecado, el hombre termina adorando a la naturaleza en vez de adorar al Creador, dice en Romanos capítulo 1. Pero Dios también en el Antiguo Testamento ha revelado su providencia, ¿sí? Y justamente este texto que hemos leído recién en 1 Corintios nos muestra esta providencia, de que Cristo se había manifestado en el tiempo de la buena voluntad de Dios conforme a las Escrituras. Él murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Esa es la providencia de parte de Dios. Decíamos que entonces la razón humana tampoco es suficiente, no basta el raciocinio ni la conciencia humana para satisfacer toda la revelación de Dios. Es decir, uno no puede comparar el conocimiento que uno puede tener por la razón aparte de las Escrituras. ¿Por qué? Bueno, 400 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, se levantaron pensadores muy importantes, Platón, Aristóteles, Sócrates. Ellos han elevado o se han dedicado a elevar el raciocinio a través de la filosofía a un nivel que quizás muy pocas personas hoy en día también lo han logrado, ¿no es cierto? Pero que sin embargo, transmitiendo eso a una cultura como fue la cultura griega, podemos ver históricamente de que esa elevación del razonamiento humano no lo llevó a Dios, y al contrario inclusive lo llevó a las peores perversidades de pecado, de tal manera que ese razonamiento humano, como la mente humana no solamente está dañada, está corrompida completamente por el pecado, en vez de ir a Dios, se centra en sí misma. Es por eso que nosotros no podemos hacer uso de la psicología en medio de la congregación para el uso pastoral, por ejemplo. Porque no forma parte de lo que Dios ha revelado. Claro que si hay una persona que tiene algún problema psicológico, psiquiátrico, claro que se tiene que tratar con un profesional. Si tiene alguna falta de sustancias neurológicas, claro que se tiene que tratar con un médico. Ahora, bíblicamente hablando, el ser humano tiene un problema que se manifiesta de múltiples formas, de múltiples maneras, y la revelación nos va a decir cómo tratar con el individuo. Ahora, antes de ir a eso, vamos a empezar cómo Dios se revela a sí mismo a nosotros. Esta es una revelación especial, la palabra de Dios. No es una revelación cualquiera.
La revelación escrita fue una revelación posible, ¿sí? Porque se llevó a cabo en un tiempo histórico de la humanidad donde se ha desarrollado la escritura. A su vez también era necesaria, esa revelación escrita era necesaria para que no sea adulterado el mensaje que Dios estaba dando, ni la revelación de sí mismo, ¿sí? Por otro lado, también la revelación escrita es probable, es decir, es comprobable de que todas las cosas que fueron, ¿sí?, y las cosas que Dios ha transmitido, esos autores humanos lo pudieron volver a escribir y dejar asentado de manera fehaciente, que no hay dudas de ello. Es creíble, el testimonio de la palabra escrita es mucho más firme que el testimonio de una palabra hablada. Eso lo sabemos todos, ¿sí? Es algo muy que lo empleamos continuamente, ¿sí? Cuando alguien va a hacer un contrato, bueno, no, venía, hacemos esto acá, ¿sí? No, déjalo escrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque en base a esa escritura uno puede saber cómo va a actuar y cómo desarrollar y cuál es el compromiso y qué es lo que quiso decir y cómo se entiende. Esa palabra escrita es algo lógica al razonamiento humano, es decir, que Dios, al haberse revelado al hombre, dejó en claro para que nosotros podamos entender lo que Él quiso decir y lo que Él quiere transmitir y lo que Él quiere revelar de su propia persona. ¿Sí? Y sin lugar a dudas que esa palabra, esa revelación escrita es cierta. ¿Sí? Hay múltiples formas de poder comprobar la veracidad de las Escrituras. No solamente por los datos históricos, no solamente desde los puntos científicos, sino también desde la argumentación que ella misma compone de sí misma y que no hay contradicción en ella misma. ¿Sí? Esas son las evidencias internas, ¿sí?, de las Escrituras. Era necesario entonces una revelación escrita para que pudiese pasar de generación a generación a generación y pasar los siglos y pasar milenios y que ese mensaje y de ese Dios revelado no fuese adulterado. De tal manera que nosotros entonces estamos confiados y plenos en que esta palabra es la verdad de la revelación de Dios. Tenemos entonces en el Antiguo Testamento la revelación que no solamente ella misma atestigua de sí misma como palabra inspirada, ya sea por los profetas, ya sea por Moisés, por revelación especial, por la aparición misma de Dios, una teofanía o una epifanía, una aparición de la deidad, ¿sí? También hay una cristofanía. Todos estos términos los vamos a ir viendo a medida que vayamos desarrollando lo que el Antiguo Testamento, ¿sí? Sino que también a la luz del Nuevo Testamento podemos corroborar, primeramente por Jesucristo, que Él atestigua que los escritos antiguos, tanto los profetas, la ley, los profetas y los salmos, como lo dice en Lucas, es la palabra de Dios, ¿sí? Los apóstoles atestiguan continuamente a lo largo de sus escritos que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Por lo tanto, esto forma una verdad inamovible para nosotros, que nos motiva, ¿sí?, a no ser descuidados en el estudio del Antiguo Testamento. En la iglesia, hoy en día, lamentablemente estamos en esta era donde algunos no solamente han dejado el Antiguo Testamento, sino que también han dejado el Nuevo Testamento. Algunos ya han dejado todas las Escrituras por tratar de seguir ciertas filosofías humanas o la corriente del espíritu, como llaman algunos, o cosas similares. Nosotros
entendemos, y es lo que quiero amonestarles, a que si nosotros queremos conocer y hacer la voluntad de Dios, tenemos que ir a las Escrituras. Tenemos que empezar por la palabra de Dios y terminar en la palabra de Dios, y no podemos salir de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestro todo. Es decir, queremos conocer a Dios, tenemos que ir a la palabra. Siempre hago esta aclaración: nosotros no adoramos el libro, nosotros adoramos al Dios que se ha revelado por medio de ese libro. ¿Sí? Y si queremos conocer auténtica y verdaderamente en profundidad a nuestro Dios, a nuestro Redentor, tenemos que empezar por el Antiguo Testamento. ¿Sí? Voy a dar algunos tips en relación a la autoridad del Antiguo Testamento. Por ejemplo, sus nombres divinos como palabra de Dios, la ley, los mandamientos, etc. Tales nombres demandan que la Biblia tenga una autoridad divina. No puede ser una autoridad humana. Si se dice palabra de Dios, no hay entonces una autoridad humana. ¿La palabra de quién es? De Dios. ¿De quién viene esa palabra? Es de Dios. ¿Está? Entonces, es Dios quien ha hablado. Ahora también, el uso de que Jesucristo hizo de Él como palabra final frente a toda controversia es la base de toda enseñanza. Hola, hola. Y su aprobación divina del Antiguo Testamento. Jesucristo, quien es Dios hecho hombre, es la revelación, es el Dios encarnado. ¿Sí? Hola, hola, hola. Él entonces también atestigua de que esa palabra que se ha revelado en el Antiguo Testamento es de Dios, no es de los hombres, es divina. ¿Sí? Su autor es Dios mismo. Bueno, como hemos dicho, los apóstoles hicieron uso de la misma manera que el Señor Jesucristo. El uso que hace el Espíritu Santo, como por ejemplo, hay un texto ahí en Hebreos donde dice, y como dijo el Espíritu Santo, ¿sí? Y ahí cita un texto del Antiguo Testamento. Ahora no recuerdo el pasaje, no lo tengo acá anotado, pero justamente haciendo énfasis de que es el Espíritu quien también, al inspirar las cartas del Nuevo Testamento, toma uso o hace uso de la inspiración antigua testamentaria para ratificar una verdad en el Nuevo Testamento. Su autoridad para el día de hoy, sus verdades son eternas, nunca cambian. Aunque Jesucristo haya cumplido la ley mosaica, anulando los sacrificios levíticos, y como Cordero de Dios, dio su vida para quitar el pecado del mundo. No obstante, ni una jota ni una tilde, dijo el Señor Jesús, pasará de su palabra sin que se cumpliese. De tal manera que entonces esto es sumamente importante para nosotros, hermanos. Sumamente importante. Es la palabra de Dios. ¿Sí? Luego de esta introducción, entonces sí, vamos a nuestro material. ¿Alguna pregunta quedó en relación a esto, a este aspecto de la autoridad de las Escrituras y de la revelación del Antiguo Testamento? Bien. Está bueno poder volver al libro porque se ve también que hay reuniones que, por ahí uno ve en la televisión y eso que, en conferencias que se hace más énfasis en la música y los grupos musicales que pasan toda la reunión tocando y la vez que acá no se habla. O sea, como decía vos, volver al libro, ¿no? Sí. Volver a la palabra. Exactamente. Bien. Página 25. Allí hemos quedado. Hemos hablado acerca de la cosmovisión bíblica, que nosotros no debemos manejarnos, no debemos interpretar las Escrituras con una mente humana o sujeta a la mundanalidad o con una mente carnal,
de acuerdo a la costumbre propia del mundo, sino que debemos dejar que la palabra transforme nuestra mente para que podamos ver al mundo de la manera que Dios ve, ¿sí? De tal manera que entonces nosotros vamos a ver a las personas desde una cosmovisión bíblica. Vamos a ver el mundo, el entorno, los problemas que pueden pasar socioculturales desde un aspecto bíblico, desde una cosmovisión bíblica. Ahora no hay más, se repartieron todos los libros. Tengo que hacer el pedido de los nuevos libros, sí. Si pueden compartir ahora alguno, mejor. Eso. Bien. Y después vamos a hacer el pedido justo el de... Voy a poner pausa a la grabación. Mario, ¿no? ¿Cómo? De otra persona. Enrique, ¿cuánto? Oriolo. Enrique Oriolo. Es el director del CCF. Sí. Acá en Argentina. Bien, entonces habíamos visto, ¿no?, de que nosotros tenemos que tener una perspectiva bíblica, de que cuando nosotros nos enfrentamos a un problema o cuando leemos en las Escrituras alguna situación histórica problemática, no podemos mirarlo desde una perspectiva antropocéntrica, es decir, desde mi concepción del mundo, sino de cómo Dios ve el mundo desde las Escrituras, ¿sí? Eso es algo fundamental porque eso nos va a ayudar a entender y a interpretar correctamente las circunstancias, inclusive, no solamente bíblicas, primeramente, sino también que nos toca vivir a nosotros. Sujetos a la soberanía de Dios, por ejemplo, sujetos a la gracia de Dios, ¿sí? Sujetos a los juicios de Dios en su justicia, en su santidad, etc. Relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el siglo II, es decir, cerca de la era 100, un poquito más, ¿sí?, de la era cristiana, comenzó a hacerse referencia al primer grupo de 39 libros de la Biblia como el Antiguo Testamento y al segundo grupo de 27 libros como el Nuevo Testamento. Ya después, cuando veamos historia de la Iglesia, si el Señor lo permite, en su momento, vamos a detenernos un poquito más en estos datos, ¿sí? Ahora vamos a pasarlo de derecho porque si no, no salimos más, Solamente recuerden que dentro del canon bíblico, es decir, se ha establecido el canon, se ha cerrado el canon aproximadamente en el siglo III, ¿sí? Se ha pactado y se ha dicho, bueno, estos son los libros canónicos. La Iglesia no ha dicho cuáles son los libros canónicos. La Iglesia no hizo eso. Fue Dios quien dijo, estos son los libros canónicos. Y la Iglesia reconoció que estos fueron los libros inspirados por Dios. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no es la Iglesia la que tiene la autoridad final. Es Dios quien dice cuáles son sus libros inspirados, ¿sí? Cierro el paréntesis y sigamos con nuestro material. Dice, el término Antiguo Testamento o Viejo Pacto se refiere principalmente al pacto mosaico hecho por Dios con el pueblo de Israel cuando éste estuvo en el monte de Sinaí, después de su salida o éxodo de Egipto, y antes de cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Bueno, ahí hay largos pasajes para leer, Éxodo capítulo 20 al 24, Deuteronomio 28 al 30. Quiero que sí leamos Jeremías 31 y 32, porque el pacto se da justamente en la salida con el pueblo, ¿sí? Bueno, de hecho, ahora que habrán leído Génesis, se habrán dado cuenta que hay muchos pactos, ¿sí? Dios hace varios pactos. Hace un pacto con Adán, hace un pacto con Noé, ¿sí? Hace un pacto con Abraham, hace un pacto con Moisés. Bien, si alguien tiene, si puede leerlo, Jeremías 31, 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque
invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Bien, y ahí está hablando justamente del momento en el cual Dios ha hecho el pacto con ellos. Y se toma esta palabra pacto para darle ese nombre a todos los escritos que nosotros conocemos como Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, ¿sí? Un judío mesiánico, un judío que cree en el Mesías, en Jesucristo como Mesías, lo llama así, Antiguo Pacto, ¿sí? Y al Nuevo Testamento lo llama como el Nuevo Pacto. Fíjense otro texto más ahí en Hebreos 9, 15 al 22, que también ahí nos va a dar esta relación entre el Antiguo y el Nuevo. Si alguien puede leerlo. Hermano o hermana, puede leerlo. Hebreos 9, 15 al 22. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo en muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del pecador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en tanto que el pecador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana escarlata o hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sí, hasta el 22, sí, perfecto. Fíjense, ¿no?, cómo el Nuevo Testamento hace esa aclaración y explica por qué hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. Y cómo se constituye el pacto. ¿Sí? Fíjense que el pacto dice que es con derramamiento de sangre. Es decir, sin derramamiento de sangre no hay forma de establecer ese pacto, por un lado. Ahora, ¿cuándo caduca ese pacto? También lo explica el texto, por medio de la muerte del testador. ¿Cuándo se vio esto? ¿Cuándo se caduca? ¿Cuándo se cumple? ¿Cuándo caducó? Fue la pregunta ahora. En la muerte de Cristo. Es decir, ese antiguo pacto puso fin a ese testador en la muerte. ¿Quién hizo el pacto antiguo testamentario? Dios. Esta frase a veces a nosotros como que nos resuena un poco raro, ¿no? Pero en la cruz del Calvario Dios murió. Porque Cristo es Dios. Y Él muere. Físicamente Él muere. Y allí puso fin a ese pacto. ¿Sí? Ahora también, ¿cómo ese pacto ahora, o cómo se vincula a un nuevo pacto? ¿Cómo? Ese es el nuevo pacto, ¿no es cierto? Espérenme un segundo que no tenía el pasaje. Eric, ¿Sí? una consulta a lo que porque dice que el pacto se confirma con la muerte del testador. Entonces acá atrás dice que el nuevo pacto se confirma con la muerte de Cristo. El antiguo pacto no es caduca por la muerte de Cristo, sino que se da un nuevo pacto. Claro, se pone fin, pero se pone fin al antiguo pacto en su muerte. Porque
confirma en la que caducó el pacto. Claro. Lo que confirma es el nuevo pacto. Claro. Voy a hacer la aclaración. Es decir, ¿cuándo se dio inicio al primer pacto? Fue en las Pascuas por medio de la muerte de los corderos. Cuando puso fin fue en la muerte de Cristo donde comienza el nuevo pacto. ¿Se entiende? ¿Sí? Es cierto, por ahí no expliqué lo primero para explicar lo segundo. Es cierto. ¿Está? Gracias. Bien. Entonces fíjense que ahora dice que hay un nuevo pacto. ¿Y dónde comienza este nuevo pacto? ¿O dónde se cita? Antes de nacer necesito por primera vez. Ajá. Pero fíjense de que el profeta Jeremías, cuando el pueblo de Israel había sido deportado, el pueblo de Israel había quebrantado el mandamiento, ¿sí? El profeta Jeremías anuncia el nuevo pacto. ¿Se dan cuenta en Jeremías 31, 32, 31, dice, 30? aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré el nuevo pacto Bien, con la casa de Israel y con la casa de Judá. exactamente. Y él profetiza el nuevo pacto. Claro, él profetiza el nuevo pacto. ¿Y cuándo se da inicio a ese nuevo pacto? En la muerte de Jesucristo. Fíjense cómo un solo evento cubre prácticamente la totalidad de las Escrituras. Porque si vamos a ver desde la figura del Cordero, tenemos que ir a Génesis capítulo 3. Y si seguimos esa misma línea, vamos a terminar en Apocalipsis, viendo a aquel Cordero que fue inmolado, pero que ha resucitado, que reina por los siglos de los siglos, quien es digno y siempre digno de toda adoración, y que todo, absolutamente todo lo creado, un día le dará esa adoración. Él es el Redentor. Ahora entonces, fíjense, ahora continuamos la lectura del material. El haber quebrantado el viejo pacto fue lo que precipitó la caída de Israel en poder de Asiria en el año 722 a.C. y la caída de Judá en poder de Babilonia en el año 586 a.C. El Antiguo Testamento es más que la ley, ya que registra la historia teológica del pueblo judío con quien Dios hizo pacto en relación con el plan del Dios de redención, que no se limita a los judíos, sino que incluía a los gentiles. Fíjense de que Dios, cuando pensó en escoger un pueblo, ¿cuál fue el propósito de la elección de ese pueblo? Darse a conocer, revelarse. Bien, ¿qué más? ¿Eh? Sí. Sí. ¿Qué más? Creo que también Dios eligió para tener una nación santa para él. Uh-huh. Para tener un pueblo propio, ¿no es cierto? Una nación santa, dice él. Elija el pueblo de Israel para que sea sacerdote. Exactamente. Sacerdote del mundo. ¿Qué significa eso? Porque es fuerte, es una declaración muy fuerte en relación al propósito del pueblo, al pueblo de Israel y de la elección de Dios. Que interceda por el mundo. Que fíjense que el sacerdote tenía varias funciones, ¿sí? Pero haciendo algo sencillo. El sacerdote era aquel que se presentaba delante de Dios, ¿sí? A favor del pueblo o a favor de los demás, ¿sí? Es decir, que cuando venía una persona que había pecado y confesaba su pecado sobre el cordero y mataba al cordero, el sacerdote era el que hacía ese sacrificio, ¿sí? Porque intercedía a favor de él. Por eso Cristo también es nuestro sumo sacerdote, que intercede a favor nuestro. Ahora, Dios quería hacer del pueblo de Israel una nación de sacerdotes. No quería solo a los levitas. Él quería a toda la nación como sacerdotes. Como el pueblo se había corrompido cuando Moisés está en el Sinaí,
Dios le está dando las tablas de la ley, ¿sí? Y el pueblo se corrompió adorando al becerro. Moisés dice, bueno, el que esté por Jehová, venga conmigo. Y la tribu de Leví dice que ellos se mantuvieron distantes y fueron por Jehová. Entonces ellos fueron elegidos como sacerdotes de Dios. Ahora, ese era el propósito, de mostrar redención y salvación a todas las naciones que se acerquen a Dios por medio de ese pueblo que Él había escogido. En este caso nosotros hoy tenemos que hacer la bajada y hacer el lineamiento en relación a que Dios ha escogido a Jesucristo para que toda persona que vaya a Él pueda ser salvo, que crea en Él, en su sacrificio, que crea en Él como sacerdote, sea salvo. Al término del Nuevo Testamento, estoy en el cuarto párrafo. Al término del Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, enfoca las referencias que Cristo hace en el Evangelio al Nuevo Pacto en su sangre, de acuerdo a Lucas 22, 14 al 20, Hebreos 9, 15 y 2 Corintios 3, 3 al 9. Sin embargo, el Nuevo Pacto no es nuevo en el sentido de que se refiere, primer puntito, a la promesa de bendiciones espirituales a todas las naciones en el pacto abrámico. Génesis 12:3, si alguien, ahí yo lo leo. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, Gálatas 3, 6 al 17. Ahí habla justamente de esa promesa dada a Abraham y el cumplimiento en Cristo. Promesa en la que descansa la salvación de todos los creyentes. Romanos capítulo 4. ¿Sí? Fíjense que Dios se va revelando poco a poco, pero Él tiene en su sabiduría, en su mente, un plan definido y decretado, ¿sí? ya hecho, ¿tá? De tal manera que en el tiempo de la buena voluntad de Dios, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, en el beneplácito, en el tiempo del cumplimiento de su voluntad, Él va revelando sus cosas de acuerdo en el tiempo de la historia y cumpliendo así su soberana voluntad. Y eso lo llamamos también bíblicamente la providencia de Dios, de que absolutamente nada se le ha escapado. No es casual de que el hombre haya pecado. Y no es casual de que Dios haya puesto un sustituto. Dios ya lo pensó antes de la fundación del mundo. Esa es la sabiduría de Dios. ¿Ah? Sí. Simplemente decir que es fascinante que es pensar que la historia en realidad no es la historia del hombre, es la historia de Dios. Dios convirtió la historia secular y la historia de su pueblo en un punto que fue Cristo. Aquí en ese punto, Él trasladó toda la historia, porque ya lo tenía decretado antes, hasta ese punto. Pero la historia es de Dios. Claro, sin lugar a dudas. ¿Sí? Sin lugar a dudas. Es Dios quien se dio a conocer y es Dios quien fue revelándose. Y lo que tenemos hoy escrito inclusive forma parte, aún las partes históricas, de lo que Dios quiso que se conserve dentro de lo que se llama la escritura eterna, la palabra eterna. Bien, continuamos, si no vamos a salir más de este punto. ¿Sí? Bien, el pacto prometido a Israel, como en Jeremías 31 al 37, Ezequiel 36, 22 al 36, y Hebreos 8, 6 al 13. Vamos a leer algunos de estos pasajes. El que encuentre alguno de estos pasajes vamos a leerlos, ¿sí? Dice qué pasaje encuentra y lo lee. Vale. Sí, por favor. Pero ahora tanto mejor mi ministerio es el tuyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el
establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí viene días, dice el Señor, el que estableciere con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con tus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Bien, perfecto. Ahí tiene una nota diciendo que en la próxima página después vamos a ver la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sí? Bien, en ocasiones el Viejo Pacto es citado como la ley y el Nuevo Pacto como la gracia. Sin embargo, estos nombres no deberían ser usados en el sentido estricto de la palabra, ya que hubo gracia bajo la ley en el Antiguo Testamento y hay ley bajo la gracia en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Esto es algo sumamente importante. El Antiguo Testamento no es meramente estar bajo la ley, porque el ser humano siempre fue salvo de una misma manera. Fue por la fe. De hecho, voy a corregir para ser más exactos en la declaración, ¿sí? El ser humano siempre fue salvo por la gracia de Dios y que fue aplicado en esa persona que ha creído, ¿sí? Porque siempre fue la gracia de Dios la que ha alcanzado al pecador, ¿sí? En el Antiguo Testamento se mataba un cordero que era un prototipo de aquel que habría de venir, que era Cristo, el Cordero de Dios. Nosotros hoy también somos salvos de la misma manera por la gracia de Dios manifestada en la cruz del Calvario, en el Cordero de Dios, que fue nuestro sustituto y murió por nosotros y ha resucitado para la gloria de Dios y nuestra esperanza. Y cuando hemos creído en Él, hemos sido salvos. Hemos sido salvos. Entonces, de tal manera que usar el Antiguo Testamento como decir solamente la ley no es correcto, ¿sí? O el Nuevo Testamento y decir gracia tampoco es correcto, porque también en el Nuevo Testamento hay mandamientos. Y acá quiero hacer una aclaración que es sumamente importante, porque lo he escuchado muchas veces al decir de que como estamos en la iglesia, en la era de la gracia, como que uno se puede dar ciertas licencias, como que uno puede no obedecer ciertos mandamientos. Total, estamos bajo la gracia de Dios. Y no es así. Los mandamientos de Dios, dice ahí en 1 de Juan, de hecho, para los que son creyentes no son gravosos. Es un placer poder obedecer a Dios. Como recién hemos leído, en el nuevo pacto, el Espíritu Santo no solamente nos ha regenerado, nos ha dado nueva vida, ¿sí? Nos ha adoptado como hijos, sino que también dice que ha puesto sus leyes en nuestra mente, en nuestros corazones. Ahora, de ahí la importancia que nosotros debemos renovar nuestra mente en la palabra, pero eso es otro aspecto que después lo vamos a ir mencionando, ¿sí? En el Nuevo Testamento, en la gracia, sigue habiendo mandamientos, ¿sí? Y no se puede pasar por alto. Y también hay juicios en el Nuevo Testamento. De hecho, Ananías y Zafira es uno de los ejemplos.
Y Pablo dice en 1 Corintios de que había algunos que estaban debilitados, otros enfermos y otros muertos, duermen, como consecuencia de la justicia de Dios aplicada en la gracia, por causa del pecado. De tal manera que entonces dice las Escrituras también en 1 Corintios que estas cosas que se escribieron antes es para que nosotros temamos y no juguemos con el pecado. Porque el Dios del Antiguo Testamento sigue siendo santo, santo, santo como es ahora en el Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado. Y conocer al Dios del Antiguo Testamento nos va a dar mayor temor en relación a en qué Dios hemos creído. Y en el Antiguo Testamento parece que se revela con mayor majestuosidad desde el aspecto antropológico, desde las manifestaciones que se han visto en el Antiguo Testamento y que han quedado escritas. Pero las verdades y la realidad que tenemos nosotros es mayor que la que tuvieron los santos del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos una gracia mucho más abundante que la de ellos. Tenemos la palabra de Dios completa como autoridad final. Y no solamente eso, tenemos el ministerio del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestros corazones. De tal manera que nosotros tenemos un beneficio mucho más grande que el de aquellos en el Antiguo Testamento. A mí me pasaba que cuando leía el Antiguo Testamento yo decía, ¿cómo hubiese querido estar en esa época? Que Dios se me revelara, me hablara de esa manera. Bueno, acá tenemos, ahora comprendo, mucho tiempo después comprendí de que ahora tenemos algo mucho mejor que lo que ellos tenían. Muchísimo mejor. ¿Sí? Y esto también nos enseña a valorar la gracia, la multiforme gracia de Dios que nos ha sido dada a nosotros. Continuamos. Dice, aunque sea práctico usar los términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es mejor pensar siempre en la Biblia como un todo unificado que contiene la absolutamente divina, progresiva y redentora revelación de Dios en dos etapas sucesivas. Es decir, nos es fácil decir el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero que tenemos que concebir nosotros en nuestra mente, entender de que la Biblia es un libro, que es la revelación de Dios progresiva, es la revelación divina, es la revelación de Dios progresiva, poco a poco, ¿sí? Redentora, es decir, de la obra de salvación a nuestro favor. ¿Sí? Hebreos 1 al 3, si alguien puede leerlo. Es cautivante ese pasaje. Y pensando en esa frase que hemos dicho, ¿no? Que dice acá el material, de esta revelación progresiva, esta distinción Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en realidad nosotros tendríamos que finalizar el Antiguo Testamento en el sacrificio y la muerte de Cristo. Es decir, que los evangelios, prácticamente todos los evangelios, ¿sí?, formarían parte del Antiguo Testamento, históricamente hablando. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que concebirlo como una unidad, ¿sí?, como una unidad. ¿Sí? Por lo cual es indispensable que se entienda las siguientes verdades acerca de la revelación que guarda entre sí el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Demos vuelta a la página, que ahí hay
una asimilación o un contraste entre uno y otro. El viejo pacto y el nuevo pacto. ¿Sí? Voy a ir leyendo uno y uno. ¿Está? Uno del viejo y uno del nuevo. Dice, la ley era exterior. En el nuevo la ley es interior. Jeremías 31, Ezequiel 36. La relación con Dios era a través del sacerdote. La relación con Dios es personal y directa. Primera de Pedro dice que ahora nosotros somos reyes y sacerdotes delante de Dios. El conocimiento de Dios era a través de los que enseñaban. El conocimiento de Dios es a través del Espíritu y de la palabra que moran en la persona. El Espíritu Santo es aquel que nos enseña, nos revela y tiene esa obra iluminadora en nuestra mente. Esa obra de pedagogo, es decir, de enseñarnos. Él es aquel que nos va a instruir y nos va a enseñar su verdad. Es por eso que el creyente no puede dejar de ir a las Escrituras. Porque dejar de ir a las Escrituras es impedirle el ministerio del Espíritu en nuestras vidas y en nuestra mente. De ahí el problema de los creyentes que viven de los devocionales de otros, que nunca han permitido que el Espíritu Santo de manera particular redarguya de manera específica, mediante la lectura de la palabra, su propia mente y su corazón, su pecado o la verdad para fortalecerlo. Y vive de las migajas de otros, ¿no? Lamentablemente. La expiación por los pecados era por tiempo limitado. En el sacrificio antiguo testamentario era cuando se hacía el día de expiación, era por los pecados de un año. ¿Sí? Se limpiaba hasta ahí, pero de ahí en adelante otra vez pecaban. ¿Sí? Y por eso era una expiación limitada. La provisión por los pecados es permanente en Cristo, en el nuevo pacto. La persona no contaba con el auxilio divino, la persona cuenta con auxilio divino, motivación y capacitación por parte del Espíritu Santo. ¿Sí? Fue diseñado para destacar la santidad de Dios y evidenciar la pecaminosidad del hombre. Este es el propósito de la ley. Cuando vayamos y entremos a Éxodo y Levítico, de manera particular en Levítico, ¿sí? Lo que se va a realzar, lo que va a poner en manifiesto Dios en relación a su propia persona es su santidad, que es intocable. Eso no se cambia, eso no se modifica. Bien, entonces, por ahí una pregunta que hubo ahora en la pausa, es en relación a la ley externa y la ley interna, ¿sí? En ese aspecto, ¿cómo es que se toma la ley antiguo testamentaria como algo externo? Bueno, porque el nuevo pacto habla de que esa ley fue dada por el Espíritu en el corazón, es interno, ¿sí? Pero que la ley antiguo testamentaria fue, si bien apuntaba a una ley moral, porque evidencia la moralidad santa de Dios, ¿sí? Es una ley externa, es decir, no fue impuesta en la mente y en el corazón, sino que fue dada externamente, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Se entendió eso, no es cierto? ¿Sí? Perfecto. Veamos entonces ahora las características generales de los pactos de Dios. ¿Sí? Una foto. Ahí está. Muy bien. Está bien, está bien. ¿El protocolo? Este audio no lo vamos a poder subir a YouTube. Bueno, características generales de los pactos de Dios. ¿Sí? Fíjense acá algunas cosas que son importantes. Realizado entre personas de desigual poder.
¿Por qué habla de un pacto de Dios con personas de desigual poder? Para alguien infinito, no finito, podríamos decir así, el ser humano al ser limitado y Bien. no llega a nada. ¿Sí? Y es la creación también. Dios siendo todo. Sencillamente, Él es el creador y nosotros somos su criatura. A ella hay un abismo de diferencia, sí, una eternidad de diferencia. Bien. Unilateral, iniciado y realizado solamente por Dios. Acá va a mencionar todos los tipos que van a aparecer en el Nuevo Testamento, tipos de pactos que van a aparecer, ¿sí? Incondicional, en lo que se refiere a las promesas. Irrevocables, no puede cambiarse ni alterarse, pero puede aceptarse o rechazarse. El aceptarlo da origen a una relación. Eso es sumamente importante, porque siempre el propósito de Dios en cada pacto fue relacionarse con el hombre, ¿sí? Fue mostrarse ese Dios redentor. De hecho, el nombre Jehová significa redentor. Es aquel que redime, es aquel que rescata, que salva, ¿sí? Y ese es el nombre que también Él se ha dado a conocer. Bien, algunas bendiciones, punto 6, algunas bendiciones están condicionadas a la obediencia, y esos son los pactos condicionales. Hay pactos que también van a tener condiciones. Si vos haces esto, vas a tener tal cosa. Esa es una condición. ¿Sí? Este es el que más solemos usar nosotros con nuestros hijos. Haceme caso, si no, tal cosa, una condición. Castigo o una condición de bendición. ¿Está? Nuevo pacto es igual a la iniciativa de la gracia de Dios a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz, mediante la cual Él ha prometido y provisto salvación incondicional a aquellos que acepten por medio de la fe los beneficios y las bendiciones de la expiación. Esto es algo sumamente importante porque la obra de Cristo es completa. Nosotros no tenemos que agregarle nada a la obra de Cristo. La sangre de Cristo ha borrado, expiado completamente todos los pecados de los creyentes. Es decir, se aplica en los creyentes. Es decir, la sangre de Cristo es eficaz, ¿sí? Y su sacrificio fue suficiente una vez y para siempre, y potencialmente puede salvar a todos los seres humanos. Ahora justamente fíjense que dice que la salvación es incondicional a aquellos que acepten. Podríamos decir, la condición para ser salvo es la fe. Pero no es la fe puesta en la fe, sino que es creer en Cristo el Redentor. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Continuamos algunas distinciones más, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dice, da principio a la revelación de Dios, completa la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Predice a Cristo como el Mesías, presenta a Cristo como el Mesías. Requiere fe para la salvación y requiere fe también para la salvación. Es decir, en ese aspecto siempre fue igual. Sustentado en la gracia de Dios, Dios aplica la salvación a aquel que cree. Predice el plan profético de Dios y presenta el plan profético de Dios. Es la explicación en el Nuevo Testamento. Da entendimiento acerca de Dios y sus caminos. Profundiza el conocimiento acerca de Dios y de sus caminos. A medida que voy leyendo estos puntos, se me atraviesa un montón de textos en la mente, como por ejemplo un pasaje que hemos compartido hace poco, el de Efesios capítulo 1,
cuando Pablo ora por el pueblo, por los hermanos de Éfeso, para que ellos sean llenos, puedan tener ese espíritu de sabiduría y del conocimiento de Dios. Bueno, capítulo 3 habla justamente de eso, ¿no? De conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, pero que nos es revelado a nosotros por la palabra, ¿sí? Y que nos es dado ese entendimiento por el Espíritu. Entonces, profundiza el conocimiento acerca de Dios y de sus caminos. Nosotros podemos conocer a Dios de una manera que el pueblo de Israel no lo pudo hacer, o en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento no se pudo realizar. Registra los principios y las verdades de Dios. Repite y refuerza los principios y las verdades de Dios. Es decir, las verdades acerca de Dios no cambian. Dios sigue siendo igual. Dios no va a cambiar. El Nuevo Testamento está encubierto en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. ¿Se entiende esto, no? ¿Sí? El Antiguo Testamento no está completo sin el Nuevo, y el Nuevo no es comprensible sin el Antiguo. El Antiguo Testamento establece la verdad acerca de Dios, el hombre, el pecado, la salvación. El Nuevo Testamento confirma la verdad acerca de Dios, el hombre, el pecado y la salvación. Es decir, fíjense que en el Antiguo Testamento se establecen las pautas, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento se confirma y se aplica esa verdad de manera sustancial en relación a la salvación del hombre, y de manera particular en el sacrificio de Cristo, ¿sí? Cómo el hombre podía ser salvo. Acá utiliza esta palabra de confirma la verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad de Dios es inamovible, es inalterable. El Antiguo Testamento no está completo sin el Nuevo Testamento. No obstante, el Antiguo Testamento proyecta anticipadamente su cumplimiento y plenitud en el Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta? Tiene la imagen del buen que estaba en la cruz al lado de Jesús y todavía no se había, al no haber muerto Jesús, no se terminaba el antiguo pacto. Nosotros cree que se promete que va a estar en el paraíso. O sea, también fue la gracia de Dios revelada y todavía en el límite de Dios. Ajá. Algunos dicen que el primer salvo fue el ladrón de la cruz, porque Cristo muere, ¿sí? Muere primero, ¿sí? Y allí se confirma y comienza el nuevo pacto. Bien, damos vuelta a la página y vamos a ver estas dos páginas más antes de entrar al Pentateuco, ya que ahí vamos a cerrar entonces nuestra introducción, porque después sí ya nos metemos derecho en el Pentateuco. Hoy no lo vamos a hacer, quédense tranquilos, si no vamos a estar hasta las 12. ¿Sí? Bien, punto H, teología del Antiguo Testamento. Y esto es algo que a mí me apasiona, me atrapa. Yo decía, de acá yo no salgo en 3 horas más o menos. Voy a tratar de hacerlo sintético y vamos a ir punto por punto para no expandir demasiado y no dilatarlo, sino poder avanzar, ¿sí? Aunque el curso Perspectivas Generales del Antiguo Testamento cubrirá en detalles este aspecto, es beneficioso tener en cuenta varias ideas, ¿sí? Es decir, este curso, este libro de manera particular, no va a tratar en detalles todos los temas teológicos que se presentan a lo largo del Antiguo Testamento, sino que se va a mencionar algunas cosas, ¿sí? Porque después, cuando se vea en el libro 5 la teología propiamente dicha, la teología sistemática, ¿sí? Ahí es la idea de poder ahondar en los diferentes principios teológicos, ¿sí? Bien. El Dios del Antiguo Testamento, yo subrayé ahí, es el mismo Dios del Nuevo Testamento.
Vamos a ir leyendo estos pasajes para ir haciendo la comparación, así que voy a pedir que me ayuden. Si alguien puede buscar Malaquías 3:6. Otro que busque Santiago 1:17 y Hebreos 13:8. El que encuentra el primer texto ya lo va leyendo, por favor. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Bien. En una sola palabra, ¿cómo podremos definir teológicamente esto? Inmutable. Exactamente, la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, no cambia. ¿Está? No cambia ni varía. Ni varía, tal cual. No hay sombra de variación, dice. Bien. Segundo puntito. Ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, revelan que la ira forma parte del carácter de Dios, tanto como el amor. Deuteronomio 4:37, Romanos 5:8. Vamos a leer esos dos pasajes. Deuteronomio 4:37. Bien. Deuteronomio 4:37. Por cuanto el amo, Él amó. por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia con ellos, y sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Bien, ahí esos dos pasajes hablan acerca del amor de Dios. Fíjense el texto ahora de Nahum 1. Nahum 1, del 1 al 3, dice: profecía sobre Nínive, el libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Y fíjense también Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bien, el carácter de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento permanece igual, porque es lo que Dios es, ¿sí? De tal manera que su justicia, su santidad, su ira, su juicio en el Antiguo Testamento perduran en el tiempo y se revela también en el Nuevo Testamento de la misma manera que lo hizo en el Antiguo, ¿sí? Bien, hay varios textos más que pueden después buscarlos. La naturaleza básica humana apartada de Dios es la misma. Génesis 6:5 y Efesios 2, del 1 al 3.
Bien. ¿Y Génesis 6:5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bien, fíjense qué expresión tan fuerte, ¿no? Era de continuo solamente el mal. ¿Cómo lo podemos catalogar a esta verdad que Dios nos dice en relación al pecado y a esa condición del hombre? Naturaleza pecaminosa. Sí, pero hay algo más todavía, que es más fuerte todavía. Total. Depravación total. El hombre está depravado, completamente en pecado, completamente corrompido. ¿Sí? No hay algo del hombre que no esté sano. Está todo así. Degenerado es una Degenerado, tal cual. Sí. Sí, sí. Entonces, fíjense, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento va a mostrar la misma evidencia de cómo es el hombre. Naturalmente el hombre está totalmente depravado. Que se manifieste más o se manifieste menos en su conducta, ese es otro tema. Pero como dice acá el texto, todo designio de su corazón es de continuo el mal. Es decir, ¿qué es lo que lleva a una persona a hacer algo bueno? No es solamente a veces el hecho de amar a las personas. A veces es el propio orgullo, el propio egoísmo. ¿Sí? Porque fíjense que el corazón está inclinado continuamente al mal. Es decir, no está buscando glorificar a Dios, no está buscando honrar a Dios, la santidad de Dios, porque está completamente corrompido. Viene el versículo en la mente que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, se despierta el amor que le tenemos Claro. a Él, porque es bueno. En consecuencia de eso, sí, exactamente. Bien. El pecado es el mismo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Génesis 4:7. Si hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, aquí será su deseo y tú te gloriarás de él. Es un pasaje complejo. Dios está hablando con Caín. Caín se había enfurecido porque Dios no había sido aceptada la ofrenda, pero ese en sí no fue su enojo. Su enojo fue porque Dios aceptó la ofrenda de su hermano y la de él no. Ahí fue donde radicó decayó su semblante, dice el texto. Fíjense de que él estaba tan preocupado por el qué dirán de los demás, por lo que diría su hermano, sus padres, de que la ofrenda fue aceptada o no fue aceptada, lo que sea. Pero él estaba tan preocupado por eso que dice, se ensañó su corazón contra su hermano. Y el texto acá nos dice algo muy importante. Dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es decir, Dios le estaba dando la oportunidad del arrepentimiento. Si él hiciera bien las cosas, buscara genuinamente de Dios, si él hubiese presentado la ofrenda que Dios quería, ¿no hubiera sido aceptada su ofrenda? Por supuesto que sí. Y por eso dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Este texto es también complejo porque a veces no sé, lo estaba leyendo y lo estaba estudiando. Hay dos posturas, uno que habla en relación a Abel, de que él se iba a enseñorear de Abel y terminar matándolo, ya como una predicción o una profecía de parte de Dios en relación a lo que
Caín ya estaba pensando, maquinando en su mente. O a su vez por el otro lado hay otra interpretación que dice que Dios le estaba dando la oportunidad del arrepentimiento y que si él se arrepentía, podía entonces enseñorearse o tomar, tomar ese lugar sobre su hermano como el primogénito. ¿Sí? Hay esas dos posturas. La verdad yo no llegué a ninguna conclusión, hay que estudiar un poquito más, me parece. Busqué muchas otras versiones y sigue siendo un pasaje complejo. ¿Sí? Ahora, de todas maneras, nos está evidenciando la misma verdad, ¿sí? Que el pecado es el mismo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo Testamento lo llevó a Caín, lo envenenó su mente en contra de su hermano. Fíjense cómo actuó el pecado en su mente. Cómo ya la corrupción hizo sus estragos allí. Y en el Nuevo Testamento pasa exactamente lo mismo. Fíjense, hay varios textos ahí. Romanos 6, 12. ¿Puedes leerlo otra vez más fuerte? Bien. Fíjense que dice ahí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es decir, ¿existe esa posibilidad? Claro. De hecho, en una persona no regenerada esto es una realidad. El pecado es el señor de su vida. Y lamentablemente tenemos que decir, a la luz de este texto, que en muchos casos de creyentes también pasa lo mismo. El pecado es su señor, gobierna su mente y su corazón. Y Pablo entonces exhorta que no reine pues el pecado. ¿Sí? Uno tiene que, en este sentido, destronar al pecado de ese lugar y ponerlo a Cristo, obedecer a Cristo. Bien. Esa es la doctrina de la santificación, que también va a aparecer en el Antiguo Testamento. La salvación por gracia mediante la fe ha sido siempre el único medio para poder estar en correcta relación con Dios. Génesis 15, 6 y Efesios 2, 8 y 9. Bien. Sí. Bien, ¿cómo somos salvos? Una pregunta tramposa. Lean bien el texto. Por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. ¿Sí? Y se aplica esa gracia en el pecador por medio de la fe. Cuando oye el Evangelio y cree en el Evangelio, entonces se aplica esa gracia y esa salvación en el creyente. Se dice que la fe es el medio para alcanzar la gracia. Claro. Es la mano extendida, ¿no? Así, no tenemos nada que dar. Más que nuestro pecado. Tal cual. Sí, sí. Ajá. Y en el incrédulo para el incrédulo hay gracia. Para el incrédulo sí hay gracia. Por supuesto que sí. Hay gracia puede alcanzar esa gracia. Y de hecho, que el incrédulo pueda estar viviendo, ¿sí? Es una gracia. Y que inclusive cuando el incrédulo escucha el Evangelio es otra gracia. ¿Sí? Es decir, Dios, hay varios textos, ahora recuerdo, creo que es el de Primera de Pedro, cuando habla de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Es decir, Dios aplica gracia sobre toda la humanidad continuamente. Es un abanico de muchos colores
como cuando pasa la luz por el prisma y se ve el arco iris, ¿sí? Esa multiforme gracia, o sea, es una sola pero que se ve de diferentes colores, es una sola luz que se abre en diferentes colores. Así es la gracia de Dios en diferentes aspectos, ¿no? Siempre la voluntad de Dios, o mejor dicho, para ser más correcto, el deseo de Dios está en la redención y en la salvación del pecador. ¿Sí? Siempre Dios va a querer eso. Y todo se dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Exactamente. Pero como decíamos al principio, que se puede aceptar o se puede Rechazar, es decir, eso no se evidencia la responsabilidad que tiene el hombre, el ser humano. Hay una responsabilidad frente a lo que Dios ha dicho, ha declarado y ha hecho inclusive. Como decir, Timoteo dice que él desea Ajá. un anhelo de Dios que todos Claro. los hombres sean salvos, todos. Claro. Pero ahí entra la responsabilidad, como decía. Claro, y fíjate que ese deseo de parte de Dios no es volitivo en el sentido de que se plantea desde un decreto, como creen los universalistas, de que todo el mundo va a ser salvo. ¿Sí? Y eso es lo que es la voluntad de Dios y también la voluntad del deseo, justamente. Lo que Dios desea más allá de lo que se va a cumplir o no. Dios desea que todos los hombres sean salvos, aún sabiendo que no todos van a ser salvos. Claro, Pero esa parte de su deseo, claro. Dios no. Sí, sin lugar a dudas, si no Cristo no hubiese venido a este mundo a morir por los pecadores. ¿Sí? Es así. Bien, caminar por fe delante de Dios ha sido siempre la única forma de agradarle. A veces nos preguntamos cómo yo puedo agradar a Dios. Y uno se pone ciertas metas y normativas humanas. Bueno, si yo hago la hora silenciosa, el devocional, si lo escribo todos los días, entonces voy a estar en comunión con Dios. Y eso no te garantiza tener comunión con Dios. De hecho, hay personas que leen la Biblia todos los días y que no tienen comunión con Dios. Porque la comunión con Dios se desarrolla por fe y para fe. Y en este ejercicio se camina con Dios. ¿Sí? Fíjense ahí, Habacuc 2:4. Si alguien puede leerlo. He aquí que aquel cuya alma no recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Bien. Aquel que no es justo se enorgullece, se jacta de lo que es, de lo que hace, de lo que posee. Pero aquel que vive por fe entiende que todas estas cosas son por gracia. Y entonces, por la fe vive, sabiendo que esas cosas también pueden desaparecer. ¿Sí? Su suficiencia descansa en Dios. Es decir, entiende que Él no es suficiente en sí mismo, sino que su suficiencia viene de Dios. Es Dios quien lo sostiene, lo hace estar con vida y le hace tener lo que tiene, le hace hacer lo que hizo. Es la suficiencia de Dios en la persona, en el creyente. Y es así como tenemos que vivir en nuestra vida diaria. La santificación no es porque yo puedo vencer una tentación. Está en el caminar con Dios por fe. En creer de que Él va a sostenerme cuando yo sea tentado. En que Él va a cumplir su palabra. En que Él me va a socorrer a mí. Yo voy a buscar su ayuda, claro que sí, porque no está la fuerza en mí para soportarlo. Pero tengo que ir a Él, huir. Bien, recuerden, la revelación progresiva de Dios hizo de sí mismo, que Dios hizo de sí mismo en el Antiguo Testamento fue parcial e incompleta, en tanto que la revelación que Dios hace de sí mismo en Cristo en el Nuevo Testamento es perfecta y completa.
Con esto no quiero decir, o no quiere decir de que no haya declaraciones absolutas en el Antiguo Testamento acerca de Dios. ¿Sí? Está hablando de la progresividad de la revelación. ¿Se entiende eso, no? ¿Ah? Quiero aclarar eso para que no se malentienda. Los atributos de Dios son expresados guardando siempre un equilibrio perfecto. Él es fuerte y Él es misericordioso. Salmos 62, 11. Bien. Él habla, Él decreta, Él hace, Él paga, Él tiene misericordia. ¿Sí? Bien. Punto I. ¿Alguna pregunta de la terminología o de la teología del Antiguo Testamento? Vimos esto a grandes rasgos y medio rapidísimo, porque había mucho más para andar, pero... Pasamos al punto I, entonces, temas del Antiguo Testamento. El tema del Antiguo Testamento puede expresarse usando las siguientes palabras, como tips, ¿no es cierto? Revelación, gobernador, redención, restauración y relación. En la siguiente afirmación que voy a leer ahora está puesto en una oración todo estas palabras, ¿sí? Fíjense, el Antiguo Testamento es la revelación de Dios, que Dios hizo de sí mismo, como el soberano, creador y gobernador que sostiene el universo. Él escogió a Israel como su pueblo del pacto, a través del cual iba a completar su plan de redención por medio del Mesías. Él hizo todo con el propósito de traer la restauración de la relación o comunión entre Dios y el hombre, la cual había sido rota por causa del pecado. Creo que estas palabras nos van a servir para que a medida que vayamos leyendo las Escrituras, vayamos viendo también cómo Dios hace esto. Dios se revela, pero Él también se muestra como el soberano gobernador, aquel que controla todas las cosas. Pero este mismo Dios que creó y que controla, que es soberano, también es aquel que redime, es aquel que salva, es aquel que restaura una nación que se había perdido, se había caído. Él la restaura y la vuelve a esa relación íntima con Él. Y es el mismo Dios que después en el Nuevo Testamento va a hacer exactamente lo mismo, pero de una manera más personal con cada creyente, ya no con una nación solamente, con un pueblo escogido, un pueblo santo, sino también con cada creyente. ¿Alguna pregunta que haya quedado del día de hoy? ¿No? Bien. Mientras piensan. El que no completó la lectura de Génesis, por favor, para la semana siguiente, sin falta. ¿Sí? El que quiere empezar con Éxodo, puede empezar con Éxodo. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a orar entonces. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por haberte revelado al ser humano, a nosotros, por haberlo hecho de la manera más segura, más confiable, más precisa, que es de forma escrita.